Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Llegamos a nuestra tercera clase de esta primera lección, que tiene que ver con los diptongos griegos. Estamos estudiando el libro griego del Nuevo Testamento para principiantes del doctor John Machen, este que se escribió en el 1923, y bueno, pues llegamos al tema de los diptongos. Pero para poder entender los diptongos, que es la pronunciación de dos vocales en una sola sílaba o con una sola emisión de sonido, tenemos que estudiar el tema de las vocales abiertas y cerradas. Las vocales se clasifican en abiertas y cerradas. Las abiertas son aquellas en las que nosotros abrimos bastante la boca para pronunciarlas, y las cerradas son aquellas en las que nosotros tendemos a cerrar la boca. Las abiertas, por poner un ejemplo, en español son la A, E y la O. Y las cerradas son la I y la U. En griego es algo parecido. Las abiertas son la alfa, la epsilon, la eta, la omicron y la omega. Y las cerradas son nada más dos, la iota y la upsilon. Bien, en español siempre formamos esos diptongos, dos vocales que forman una sola sílaba y que se pronuncian con una sola emisión de sonido. Esos diptongos en español pueden ser una vocal abierta y una cerrada, o al contrario, una cerrada y una abierta. Entonces combinamos generalmente las abiertas con las cerradas y eso nos da una gran cantidad de diptongos. En griego no es así. Para formar un diptongo en griego, que es el conjunto de dos vocales que se pronuncian juntas como una sola sílaba, igual que en español, pero en griego es distinto en el sentido de que la primera vocal debe ser abierta, con una excepción que ya veremos. Eso significa la primera vocal debe ser una alfa, una epsilon, una omicron, una eta, o bien sea una omega, y la segunda siempre una cerrada, una iota o una upsilon. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nuestra primera vocal es cerrada? Resulta que ahí no forma un diptongo y ambas letras o ambas vocales que se encuentren juntas forman parte de dos sílabas distintas. Bien, veremos eso más adelante cuando veamos palabras en específico. Pero para memorizar los diptongos o para entender los diptongos tenemos el siguiente cuadro. Estos son todos los diptongos que hay en griego. Siempre una abierta, sea una alfa, una epsilon, una omicron, y la segunda una cerrada, que en esta columna de la izquierda va a ser siempre una iota. I, ei y oi. Luego combinamos una vez más las abiertas con la cerrada upsilon. Au, eu, y esta que se pronunciaría a simple vista como OU, vamos a pronunciarla siempre como U. Recordemos que estamos utilizando el sistema erasmista o el sistema de Erasmo. Lo hemos dicho ya en las lecciones anteriores. En Internet o en YouTube existen varios videos donde estos diptongos tienen una pronunciación específica muy compleja, y eso es porque ellos utilizan el otro estilo. Aquí vamos a pronunciarlos según el sistema de Erasmo, y entonces vamos a decir ay, como juntando las dos vocales, ei, oi, au, eu, y vamos a hacer una excepción únicamente en Omicron Upsilon. No se va a pronunciar como OU, sino como U. Así se hace en el sistema erasmista. La excepción a esta regla de los diptongos vocal abierta primero y vocal cerrada es el diptongo ui, que es el que tenemos al final, pero es muy raro, casi no sucede. Lo mismo pasa cuando ya combinamos las vocales abiertas largas con la cerrada upsilon. Estos dos diptongos eu que aparece acá y el otro que sería también u no existen prácticamente en griego. Son rarezas que no vamos a ver a lo largo de este curso porque se dan en ciertas combinaciones que son muy raras en el Nuevo Testamento. Los que sí van a ser
recurrentes son los diptongos que tenemos acá en la columna de la derecha, que es cuando juntamos una alfa larga. Cuando es una alfa corta, se forma este diptongo ay. Pero cuando tenemos una alfa larga, el diptongo es impropio, le llamamos a esto, porque cuando la alfa es mayúscula, la iota aparece a la par. Esto sucede solamente con la iota. Pero esta iota que está a la par de una alfa larga no se pronuncia. Esta combinación no sería I, sino sería simplemente A. Esta iota no tiene sonido y se le llama iota adscrita porque solo se pone a la par sin ningún sonido. Cuando no utilizamos mayúscula, sino minúscula, que va a ser la regla o mejor dicho, va a ser la constante en nuestras lecciones, ya que no vamos a trabajar mucho con las mayúsculas, la iota no se coloca a la par, sino se coloca debajo de la alfa. Cuando la alfa tiene una iota debajo, esa iota se llama suscrita y esa alfa es una alfa larga. Siempre es larga y la iota suscrita. Esta iota no se pronuncia. Esto se pronuncia A, como si solamente existiera la alfa. Lo mismo pasa con la eta. Esto no se pronuncia EI. La eta es mayúscula, la iota va a la par y se llama adscrita. Cuando la iota es minúscula, digo, pero cuando la eta es minúscula, la iota se coloca debajo y se llama suscrita. Aquí se pronuncia E, como si no existiera la iota, porque esta iota es muda cuando está a la par de una vocal abierta larga. Lo mismo va a suceder con la omega, exactamente lo mismo. Esto no se pronuncia hoy, se pronuncia simplemente O. Y la iota adscrita no suena y se pone adscrita porque la omega es mayúscula. Cuando la omega es minúscula, la iota se coloca debajo, bien pequeñita, y se llama suscrita. Y tampoco se pronuncia. Es decir, los diptongos propios, los que sí se pronuncian, en los que se conjugan el sonido de en que se conjugan los sonidos de las vocales, siempre son vocales eh, cortas. La alfa corta, la epsilon corta y la omicron corta. Siempre son cortas. Cuando son largas, generalmente la iota, que es la que se combina con ellas, porque decíamos que esta combinación con upsilon es muy rara en el Nuevo Testamento, la iota cuando se combina con ellas siempre se va a poner suscrita. En pocas excepciones se va a poner adscrita. En el Nuevo Testamento no recuerdo un caso específico. En el griego clásico, sí. Por ejemplo, la palabra Hades se escribe con alfa y con una iota suscrita en el Nuevo Testamento, adscrita cuando es el nombre propio del dios, y no se dice Hades, sino se dice Hades. Lleva un espíritu que estudiaremos en un par de lecciones adelante. Bien, esto sería todo por hoy. Que el Señor los bendiga.